Me gustaría presentarme. Hay mucha gente que no me conoce, posiblemente han oído de mí, pero no hemos tenido la oportunidad de presentarnos directamente, así que me gustaría siempre que conozcan un poco de mi persona, para lo cual les quisiera presentar algo de lo que soy. Bueno, mi nombre es doctor Luis Andrés Serrano, soy médico, doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Cuenca en Ecuador. Soy especialista en audiología, autoneurología, con licenciatura, masterado y PhD en audiología. Llevo ya 26 años dedicados realmente involucrado en el tema audiológico, de los cuales 24 son prácticamente dedicados a la audiología. En mi sangre corre sangre de otorrinolaringología. Soy otorrinolaringólogo por herencia. Me crié con mi padre, es uno de los mejores otorrinolaringólogos del país, modestia aparte. Y en toda mi familia hay solo otorrinos, son 3 en total. Entonces estoy involucrado muy directamente en el tema de la otorrinolaringología y eso hace que tenga posiblemente una ventaja sobre otros profesionales porque manejo los criterios tanto otorrinos como audiológicos. Y eso a la larga es una ventaja en mi práctica diaria. Soy especialista en electrofisiología auditiva infantil. Me formé con uno de los mejores electrofisiólogos del mundo, el doctor Barajas en España, que tiene mucha experiencia en el tema de electrofisiología. Y eso me ha permitido pues tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades para el tema del diagnóstico infantil. Soy director médico de 2 centros afines, Audiocentro en Ecuador y Cenaudi en Bolivia, que tiene ya 2 años de trabajo, con los que estamos pues expandiéndonos. Aquí en Bolivia iniciamos en Cochabamba, tenemos ya sedes en La Paz, en Santa Cruz y, si Dios lo permite, en Sucre y Tarija en los próximos meses, con la idea de llevar el tema de la evaluación audiológica infantil un poco más allá de lo que inicialmente teníamos planificado. Soy director del área de audiología en la Fundación Funor en Ecuador. Es una institución que maneja puntos de vista sociales para tratar de ayudar y apoyar en muchos de los casos a los niños. Tengo 12 años de experiencia en una patología muy frecuente en nuestro medio, que es la microtia, que es la razón por la cual estoy en Bolivia realmente, pero a la vez manejo patologías afines como síndrome de Down, el labio leporino, paladar rendido, que tienen situaciones comunes, que es el diagnóstico de baja calidad en la mayoría de los casos, rehabilitaciones totalmente inadecuadas y en muchas ocasiones con serias repercusiones en el desarrollo final del niño. Entonces, en base a eso, pues, con esta pequeña introducción, me gustaría comenzar con el tema del tamizaje. Yo sí, el día de ayer tuve el gusto de tener en esta charla presencial a médicos pediatras de la ciudad de Santa Cruz. Y fue agradable porque es mucho mejor siempre presencial compartir con los médicos. Uno ve reacciones mucho más cercanas y nos permite tener un mejor manejo de la charla, lo que en esta ocasión es un poco más complicado hacerlo. Pero siempre les decía a ellos, y es lo principal, cuando uno inicia en esta área, tenemos que trabajar en el tema del tamizaje auditivo neonatal. Permítanme un segundito, un segundito. Okay, perdón, es que estaba... Les decía, tenemos que iniciar el tema del tamizaje auditivo neonatal conversando sobre las estadísticas, ¿sí? Los médicos trabajamos en estadística, manejamos mucha estadística, pero la gran mayoría de nosotros no tenemos una idea cabal de lo que significa, ¿sí? Estadísticamente hablando, en el tema de la audición, se considera, y ustedes lo saben, que 3 a cada 4 por cada 1000 niños nacidos vivos tienen problemas auditivos. Los niños que ingresan a neonatología incrementan su estadística o su riesgo en casi 10 a 14 veces sobre los niños nacidos en parto normal o en cesárea, lo cual es un número realmente alto. Sin embargo, mucha gente lo desconoce, no tienen una idea cabal. Lo pregunté ayer, incluso en una parte presencial, si tenían una idea de cuántos niños con problemas auditivos nacen en Bolivia. Y mucha gente me dijo, no, realmente no tenemos una idea. Entonces, me gustaría presentarles primero la estadística latinoamericana. Es decir, en Latinoamérica, por año, considerando 3 a cada 4 por cada 1000, nacen entre 30 a 40 mil niños con problemas auditivos. ¿Sí? Ahí tienen una tabla de la mayoría de los países, pero enfoquémonos en el suyo, en Bolivia.
En Bolivia significa que nacen cada año estadísticamente entre 700 o 960 niños, prácticamente 1000 niños por año con problemas auditivos. Yo tengo el gusto de visitarlos ya 5 años. Significa que en los 5 años han nacido prácticamente 5000 niños con problemas de audición. Mi pregunta es, ¿dónde están esos 5000 niños? ¿Están diagnosticados, están evaluados, están adaptados, están rehabilitados? Y lastimosamente pienso que la respuesta es no. Nosotros hemos podido manejar gran parte de los problemas auditivos, pero ni de chiste llego ni siquiera a considerar que podríamos valorar a todos los casos que se presentan, porque ese es un trabajo que debería ser incluso desde el punto de vista del Estado. Por esa razón, la necesidad de implementar un programa de tamizaje a nivel general para poder identificar a cada uno de esos 1000 niños y darles una oportunidad de salir adelante. A él, a las familias, incluso al Estado, que lo vamos a conversar en un momento. Esta estadística que les presento no es de aquí, es una estadística de Ecuador, pero la puse porque quería remarcar, por ejemplo, el hecho de que en Ecuador las 3 patologías más frecuentes por las cuales los niños ingresan a una unidad de cuidados intensivos están asociadas a problemas auditivos o posibilidad de presentar problemas auditivos. Entonces, si en la mayoría de países tenemos situaciones similares, es muy probable que aquí en Bolivia igual, la mayoría de casos que se presentan en el área de neonatología tengan relación con dificultades respiratorias, uso de antibióticos, que a la larga pueden causar problemas de audición. Y muchas de las veces en factores combinados, como lo vamos a ver. Yo menciono que siempre me gusta presentar esta imagen que representa el tamizaje auditivo como un iceberg, es decir, qué es lo que vemos o qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. En Bolivia, ¿qué es lo que vemos? Han habido intentos de buscar información, he tratado de averiguar, y han habido intentos de iniciar programas de desarrollo, perdón, programas de tamizaje auditivo neonatal. Leí que en el Hospital del Alto en el año 2016 se inició con un programa piloto, pero lastimosamente no hay información de cómo quedó el programa, si se implementó o qué pasó. Sé que no está funcionando, obviamente, pero no sabemos cómo terminó el programa. Descubrí que hay un doctor, un pediatra, el doctor Massi, que aparentemente él presentó incluso, perdón, presentó un escrito a nivel internacional sobre la importancia del tamizaje auditivo neonatal. Y en el año 2019 hubo un simposio que lo inició el Instituto de Medicina Nuclear en relación al tamizaje neonatal metabólico asociado también con tamizaje auditivo. Es la información que encontré. Sé que al momento no hay en instituciones públicas programas de tamizaje, pero tenemos también, esto es lo que veríamos en el sistema público, pero tenemos también la parte privada. Es decir, los profesionales de fonoaudiología se están equipando, pediatras se están equipando con equipos de tamizaje y están iniciando sus propios estudios o sus propios programas de tamizaje auditivo neonatal, lo cual es bueno porque a la larga, privadamente vamos mejorando la calidad de atención. Y lo digo vamos porque somos el conjunto de centros audiológicos en el país los que van recibiendo casos y vamos cambiando un poco la realidad. Eso es lo que se ve, aparentemente es bueno, pero lo que no se ve es lo que perjudica el inicio de los programas. Muchos de los casos, y lo he visto ahora, por ejemplo, equipos dañados o equipos que no se encuentran calibrados. Hace 15 días tuvimos la oportunidad de calibrar unos equipos en nuestro centro de calibración de equipos en La Paz, a, a unos equipos de emisiones de una fundación que tienen 5 años, que ni siquiera tienen los softwares para conectar los equipos a la computadora. Equipos que no se han utilizado, no han sido utilizados. Hay ocasiones en que los profesionales consideran que la calibración es un gasto, en vez de considerarlo como mantener equipos de calidad y diagnóstico de calidad, lo consideran un gasto y no hacen la inversión en calibraciones. Los nuevos equipos, la mayoría de equipos audiológicos piden ser actualizados o calibrados una vez por año. Incluso en algunos países eso es una norma legal. En Ecuador, por ejemplo, cada año se tiene que presentar el certificado de calibración del equipo. Si eso no se hace, a la larga tenemos equipos que pueden no darnos la confianza de un diagnóstico adecuado y de que no están trabajando adecuadamente. Poca información. Este probablemente es uno de los problemas mayores
la poca información que tienen los profesionales respecto al tema de tamizaje, la poca información que tienen las familias de los niños respecto a la necesidad de hacer un tamizaje a sus hijos. Niños que tienen factores de riesgo, niños que han nacido con problemas serios y que sin embargo no se les indica una simple frase, mira, tu hijo puede tener problemas auditivos, tienes que hacerlo revisar. Algo tan sencillo como eso podría cambiar la realidad de muchos niños. ¿Por qué razón? Porque los padres están felices de recibir a su hijo después de tal vez alguna serie de problemas, algunas situaciones, y si nadie les dice algo, pues consideran que todo está perfecto y no pasa nada. Y a la larga, cuando vemos que sí pasó algo, es posiblemente demasiado tarde. Incluso aquí en el tema de la información, involucro a medios de difusión, a entes que brindan el servicio de información al público. Nadie sabe que hacemos tamizaje, nadie va a acudir a nuestra oficina. Si nadie sabe que en un hospital hacen tamizaje, nadie va a acudir a ese centro de salud. Es decir, la falta de información a todo nivel es parte primordial en el fracaso de un programa de tamizaje. El hecho de tener protocolos inadecuados. Parte de la charla que voy a dar es brindarles un poco de información de qué tipo de protocolo tenemos que utilizar con cada niño. No todos los niños son iguales. Yo siempre digo, nosotros no trabajamos con patologías, trabajamos con personas. Y cada persona puede ser diferente. El día de ayer, por ejemplo, yo tuve un niño, yo trabajo con microte a 12 años, tenemos más de 1.500 niños que hemos evaluado, y ayer me topé con un niño con microtia con una neuropatía auditiva, es el primer caso que lo tengo, por ejemplo. Es decir, esperaba tener ciertas respuestas, a veces uno se confía incluso de que la respuesta va a ser rápida, y un examen que me demoraba 1 hora me tomó casi 2 horas y media hasta poder terminar una evaluación. Entonces no podemos conformarnos con lo que creemos que puede pasar y peor aún considerar que un protocolo va a ser el mismo para todos los niños en general. Y el peor de todos, que siempre lo menciono, la falta de sentido común. Bien dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo pongo en ejemplo con la microtia, que es lo que manejamos mucho más aquí. Si tengo un niño que no tiene una oreja, no tiene conducto auditivo, hay una disminución auditiva, ¿cómo le puedo decir que ese niño escucha perfectamente? Por ejemplo. O vos le puedes decir al papá que no pasa nada, que es solo estético y que con el otro lado va a funcionar perfectamente bien. Eso es falta de sentido común, ¿sí? No tenemos 2 orejas por si acaso nos daña una, tenemos 2 orejas porque nuestro cerebro procesa información que proviene de los 2 oídos. Por ende, si falla uno, falta un oído, algo va a suceder. Entonces tenemos que hacer una evaluación adecuada a los niños. ¿Por qué es importante la detección temprana de los problemas auditivos? Por la repercusión seria que tiene en la comunicación. La generación del lenguaje va directamente relacionada a la habilidad auditiva del niño. Niño que no escucha, niño que no habla, así de simple, ¿sí? Un niño que no escucha adecuadamente genera un lenguaje inadecuado. Se considera que valores de pérdidas auditivas entre 35 a 40 decibeles ya causan un problema en la articulación del lenguaje o la generación del lenguaje. Ejemplo, una otitis media crónica. ¿Ok? Muchos padres me preguntan, doctor, mi hijo tiene un problema auditivo, ¿cuándo va a hablar? Entonces yo he hecho un grafiquito que espero lo guarden porque realmente marca un poco de qué es lo que tenemos que decir a los padres cuando hay un problema de audición. Para que un niño con problema auditivo severo profundo hable, yo necesito varios factores. El primordial, y principal, el diagnóstico temprano. Para que un niño con trastorno auditivo severo profundo hable, necesito diagnosticarlo antes del año de edad. ¿Por qué razón? Porque a raíz del diagnóstico viene todo el proceso de rehabilitación y adaptación. Si diagnostico al niño tardíamente, todo el proceso se va a enlentecer y por ende el niño va a tener problemas. Ahora, ¿quién hace el diagnóstico? Siempre lo comento, esta es la parte que me trae problemas con mis colegas médicos, generalmente con mis colegas otorrinos. ¿Por qué razón? Porque quien debe hacer el diagnóstico es un audiólogo o un fonoaudiólogo con experiencia en audiología infantil. No todos los otorrinos, muy pocas excepciones, manejan audiología y peor audiología infantil. Entonces, considerar que el otorrino es la primera persona que tendría que intervenir en el tema del diagnóstico es el primer error y lo considero así. No tienen los equipamientos, la mayoría no tienen los conocimientos audiológicos para evaluar un niño y por ende los problemas se pueden retardar. Y lo veo todo el tiempo. En el tema justamente de la microtia, llega el niño donde el otorrino y si el otorrino no lo considera necesario, dice, ¿para qué le pides exámenes si tu hijo está perfectamente bien? Y se acabó el tema. Entonces no es adecuado. El que tiene que hacer la evaluación es un audiólogo o un audiólogo con experiencia
en audiología infantil. Que tengamos que tener relaciones con los otros profesionales, obviamente, pero quienes tienen que hacer la evaluación somos nosotros. Aquí entra un tema que es muy frecuente en Bolivia, el famoso tema de los potenciales evocados y los neurólogos que los hacen, que para mí es un error craso y yo digo siempre no sé cómo hacer para quitarles el enchufe a los neurólogos para que dejen de hacer potenciales evocados auditivos. ¿Por qué razón? Porque no tienen ni el conocimiento, ni los equipos, ni la experiencia necesaria para diagnosticar adecuadamente a un niño. Además, que los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral por sí solos no son prueba de audición y no sirven absolutamente para nada. Si no tenemos toda la gama de estudios para poder dar un diagnóstico adecuado. Ese es motivo de una charla que me gustaría en algún momento darles solo sobre potenciales evocados para tener una idea más clara de lo que les estoy mencionando. Diagnosticamos de una manera adecuada y viene la adaptación, ya sea de audífonos, vibradores óseos antes de los 2 años de edad o implante coclear antes de los 3, máximo 4 años de edad. Esos límites son los que nos imponemos para poder realizar una adaptación adecuada. Y además, la triple B en audiología no existe. El bueno, bonito y barato no hay. Peor aún tratándose de niños. Me duele muchas veces cuando me llega un niño con audífonos de baja calidad, audífonos con trimmers, audífonos donados, audífonos regalados. Vi un casito hace 3 semanas de un niño en Tarija con una hipoacusia profunda que el profesional le dijo que solo necesita un audífono y es suficiente. Entonces, si la adaptación no es adecuada y a tiempo, antes de los 2 años en audífonos o vibradores y antes de los 3, máximo 4 años con implantes cocleares, posiblemente la rehabilitación sea inadecuada. Hablamos del siguiente paso, la rehabilitación, la terapia del lenguaje u oralización. De nada me sirve diagnosticar, de nada me sirve adaptar o implantar si el niño no tiene rehabilitación. Y lo veo todo el tiempo, aquí en México, en mi país, en todo lado. Muchos padres, muchos profesionales incluso, consideran que el audífono o el implante llega con 4 o 5 idiomas incluidos, es decir, que le coloco y el niño al día siguiente habla perfectamente bien. Y eso no es así, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de adaptación y hablamos de edad audiológica, yo siempre les digo a los papás, el día que le prendo los audífonos o el día que le enciendo el implante es como que el bebé tuviera 4 meses de edad. Y desde ahí empieza su desarrollo. Y si no tenemos paciencia, si no tenemos un buen proceso de rehabilitación, las cosas al final van a fallar. Ahí entra el otro soporte, que es la familia. La familia y el tiempo que la familia dedica a la rehabilitación del niño. Me pasó aquí cuando implantamos la primera vez hace 2 años, que la familia hizo una colecta para reunir para el implante del pequeño, y a los 15 días ya le estaban reclamando al papá que fue una inversión inadecuada, que botó el dinero, porque ya el niño estaba implantado 15 días y no hablaba nada, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos ese soporte familiar, muchas veces las cosas fallan. Me pasa, por ejemplo, el tema del machismo. Yo siempre lo digo, cuando tengo niños con problemas auditivos, la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de las ocasiones, yo solo veo a la mamá, casi nunca conozco a los papás. Hoy tuve un caso en Santa Cruz, familia acomodada, de buenas apariencias, digámoslo así, que la mamá le pregunté y el papá no está trabajando, no le interesa mucho, no considera que sea mucho problema. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, también falla el tema. Y por ende, al final, entra la sociedad. Uno de los problemas que he encontrado aquí en Bolivia, por ejemplo, es el tema de que al niño se lo trate con lenguaje de señas con cualquier diagnóstico. Me pasa con niños con microtia bilateral, por ejemplo. Niños que tienen hipoacusias severas que pueden salir espectacular con el uso de vibradores óseos, pero lo mandan al lenguaje de señas. O una sociedad que no es inclusiva. Yo adaptamos a niños aquí, los niños van a la escuela y el profesor dice, no, a ese niño yo no lo quiero tener en la clase porque no quiero tener una responsabilidad. Yo no sé manejar un niño con prótesis. Entonces, cuando la sociedad no se maneja de esa manera, también encontramos problemas. Como ustedes ven, todo es un engranaje y todo debe funcionar como un engranaje. Así funciona la rehabilitación. Cuando las cosas van bien, cada cadena se conecta con la otra. Cuando una de ellas falla, cualquiera de ellas, especialmente en el tema del diagnóstico, la adaptación y la rehabilitación, como una caja de cambios de un vehículo, simplemente se para, se rompe y no hay nada que hacer. Siempre lo digo, en los niños el tiempo no se recupera. No se recupera. No es lo mismo que yo diagnostique el año y que le esté poniendo un audífono o implantando a los 5 o 6 años. Hemos perdido 4 años de posibilidad de rehabilitación y es muy difícil recuperar. Consideren que el tema de la neuromaduración en los niños se da durante los primeros 5 años, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de formar conexiones frente a nuevos estímulos.
Pasado ese tiempo, el cerebro se suelda, uso ese término, en el sentido de que tenemos que utilizar las pocas conexiones que el niño desarrolló y se vuelve mucho más difícil rehabilitarlo, por no decir imposible ya en muchos de los casos. Por esa razón, tenemos la herramienta inicial, que es el famoso tamizaje auditivo neonatal. Me encanta esta imagen porque es la expresión del niño feliz, porque le van a hacer un estudio que puede cambiar su vida, probablemente. Ahora, ustedes me van a oír en muchas ocasiones durante la charla. La primera confusión que tenemos muchos profesionales es considerar al tamizaje como un método diagnóstico. Me pasa, llega el niño y le hicieron, sí, sí, doctor, le hicieron el tamizaje y estaba perfectamente bien. ¿Cuándo? Hace 5 años. Ok. Tamizaje auditivo no es más que un filtrado. Su definición, la definición de tamiz es filtrar ciertas situaciones, ciertas características para quedarnos con lo que nos interesa. Como un cernidor. Yo quiero cernir para quedarme con las partículas chiquitas y descartar las partículas grandes. En el caso del tamizaje auditivo neonatal, significa separar a los niños que no tienen problemas de audición y quedarme con los que pueden tener problemas auditivos para en ese niño, sí, enfocarme en un diagnóstico mucho más profundo. Entonces, si consideramos el tamizaje como un diagnóstico inicial, estamos cometiendo un terrible error. Por esa razón lo resalto siempre. El tamizaje auditivo por sí solo no es diagnóstico. Tiene que venir acompañado de un proceso de diagnóstico final si consideramos o si el niño no pasa una prueba de tamizaje. Cuando hacemos programas o iniciamos programas de tamizaje, se debe considerar que es un equipo multidisciplinario, que somos un equipo multidisciplinario. ¿Quién recibe a los niños? Generalmente el neonatólogo. Hoy estuve en el Hospital Japonés en Santa Cruz hablando justamente con la neonatóloga. Revisamos varios casos, niños que ingresan con sepsis, niños que ingresan con ictericia, niños que están intubados, bajo peso. Ellos son los primeros y le decía yo a ella. Cuando el niño sale el alta, le dicen al papá que el niño puede tener problemas de audición. Y me decía que no, que realmente no lo hace. El neonatólogo ve un problema, por ejemplo, una malformación, orejas, lo que sea, y se lo manda al otorrino y comienza una cadena de intervenciones que puede estar bien, pero a la larga el equipo tiene que ser conformado por la parte pediátrica y audiológica de primer nivel. Luego podemos pasar al otorrino, al neurólogo, dependiendo las situaciones que encontremos, pero considerando que trabajamos todos en conjunto, incluido el sistema de difusión que les decía. Hablábamos hoy con la directora del hospital. Entonces me decía, vamos a iniciar un programa, presentemos el proyecto, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay que iniciar programas de difusión. Un simple papelito que se le entrega al padre, por ejemplo, cuando se le da el alta al niño, se le entrega al padre. Si estas situaciones que hay, que le van a avisar o le van a decir al papá que el niño puede tener un problema auditivo y que tenemos que examinarlo. Esos son los pequeños cambios que hay que empezar como equipo multidisciplinario. ¿Qué es la hipoacusia? Estamos hablando de disminución auditiva. Sencillo, la privación o disminución de capacidad de escuchar adecuadamente o de oír adecuadamente. La hipoacusia congénita, no sé si ustedes sabían, dentro de los trastornos con los cuales los niños pueden nacer, la hipoacusia congénita es la más frecuente. Vuelvo y repito, 3 a 4 de cada 1000 niños nacidos vivos presentan problemas auditivos. 700 a casi 1000 niños por año en Bolivia presentan problemas auditivos. El tema es cómo los identificamos. Siempre les pregunto a los profesionales y les decía, si la sordera se puede ver o la hipoacusia se puede ver, y yo sé colocar esta imagen y sé preguntarles cuál de esos niños es el niño sordo. Algunos adivinan, dice, debe ser el que le está viendo. No. No podemos saber a simple vista cuál niño tiene problemas de audición. El 50% de casos de niños con problemas auditivos no tienen ningún signo visible, ningún antecedente de importancia, por ejemplo. La sordera no se ve. Sin embargo, hay ciertas situaciones que los niños pueden presentar, que se decidió es como que tuvieran un letrero en el frente que les dice a los médicos, mira, no, es posible que yo tenga un problema auditivo. ¿Qué tal si me examinas? ¿Qué tal si me haces una evaluación? Y ese letrero o esa situación son los llamados factores de riesgo para hipoacusia. Es decir, características o antecedentes del niño que nos pueden dar a pensar que se podría presentar un problema auditivo en ese pequeño. Los factores se caracterizan como, o se clasifican mejor, hasta los 28 días de nacido y posterior a los 28 días de nacido. Entonces, factores de riesgo hasta los 28 días de nacido. ¿Qué situaciones tenemos que nos puedan dar a pensar que el niño va a tener o tiene un problema auditivo? En orden alfabético. Los primeros y primordiales, anomalías craneofaciales.
les hablo siempre de la microtia, síndrome de Down, labio leporino. Conversábamos hoy justamente el tema de que van a haber cirugías de labio leporino con la Fundación Sonrisa y vamos a actuar nosotros en el tema auditivo ahí. ¿Sí? Cualquier alteración a nivel craneofacial puede conllevar problema de audición, desde los simples mamelones o vestigios que saben encontrarse junto a la oreja. Cualquier alteración nos permite pensar que ese niño podría tener un problema auditivo. Muchas de las veces tipo neurosensorial, con hipoacusias severas. ¿Sí? Yo les mencionaba síndrome Down, microtia, paladar rendido, tienen los mismos problemas del pésimo diagnóstico y el pésimo manejo. Todos esos niños tienen o van a tener serios problemas de audición en algún momento. Antecedentes de hipoacusia infantil, niños sordos de una familia. Siempre digo, cuando yo diagnostico a un niño, digo, mira, este niño es un llamado de atención para todos los niños de la familia. Si tu hermano, tu primo, tu sobrino o quien sea tiene un bebé, tienen que hacerle examinar porque este bebé tiene un problema. Y más aún cuando hay antecedentes anteriores. Mucha gente me dice, pero niños sordos no hay. Ah, había un tío abuelo que era sordomudo. Estamos hablando de un niño que posiblemente nació con una hipoacusia congénita, ¿no es cierto? Asfixia neonatal. Es decir, las alteraciones respiratorias son las más frecuentes. Las células ciliadas internas, las células ciliadas del oído en general, son muy sensibles a la hipoxia. Se considera que 1 minuto de disminución de perfusión de oxígeno puede causar una lesión auditiva o una lesión permanente o muerte celular. Son muy sensibles. Y lo manejamos en base al Apgar, es decir, la percepción de vitalidad cuando nace el niño. Un Apgar menor a 4 y un Apgar menor a 6, es decir, que el niño no se recupere a los 5 minutos, nos puede indicar un cuadro de hipoxia y por ende el niño puede tener problemas de audición. Hiperbilirrubinemia. La acumulación de pigmentación de bilirrubina en los núcleos cocleares o impregnación cerebral puede ser una lesión causante de hipoacusia. ¿Sí? Se considera que niveles de ictericia superiores a 24 miligramos que requieran extraída transfusión ya son muy problemáticos para niños. Sin embargo, yo he visto casos de lesiones auditivas con 15 a 16 miligramos de bilirrubina. Entonces, la idea, si hay hiperbilirrubinemia, hay que hacer tamizaje. Las infecciones congénitas. Durante el embarazo, la madre está expuesta a la posibilidad de tener cuadros infecciosos, entre ellos el famoso TORCH, que se conoce desde hace mucho tiempo, la toxoplasmosis, virosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, pero que ahora se asocian a otros virus. Zika, por ejemplo, ya está considerado como causante de hipoacusia. Lo pongo al COVID-19 este rato entre signos de interrogación porque no sabemos qué va a suceder con los niños que nacen de madres embarazadas con COVID. Porque nosotros ya tenemos pacientes con hipoacusia post-COVID en pacientes adultos. Aquí en La Paz tenemos un caso, en Ecuador tengo 2 casos de jóvenes que tuvieron COVID y se quedaron con un problema auditivo. Entonces podría empezar y hay que tener un control de qué pasa con las madres embarazadas que tienen COVID y nace el niño a ver si no hay algún problema. La meningitis bacteriana, que es un serio problema. ¿Por qué razón? Cuando tenemos un niño con meningitis bacteriana, tenemos una ventana de 6 meses para implantarlo. ¿Sí? Para implantarlo, no audífonos, para implantarlo. ¿Por qué razón? Porque la meningitis bacteriana causa que la cóclea se osifique. Si la cóclea se osifica, no hay nada que hacer. Por ende, debemos trabajar en ese tema. Ototoxicidad. Conversábamos justamente hoy en el hospital. Hay la norma, y eso es una norma mundial. Los niños de neonatología, todos tienen un cuadro de ampigente, es decir, ampicilina más gentamicina. En algunas ocasiones pasó en Ecuador y me comentaban el día de hoy que se cambia a amicacina, que es un medicamento potencialmente ototóxico. Peso al nacer menor a 1.500 gramos, niños con problemas de prematuridad y muy bajo peso pueden conllevar alteraciones de tipo auditivo por la neuromaduración incompleta que se produce, por acumulación de detritos tóxicos, ya que el hígado de los niños no es muy funcional, por ejemplo, y puede causar serios problemas. Síndromes que se asocian a pérdida auditiva. Hay más de 400 patologías congénitas que van asociadas a pérdida de audición. Síndrome de Down y una serie de otros que se pueden presentar, que el niño va o puede presentar problema auditivo. Ventilación asistida, sí, la intubación en el niño. ¿Por qué la ventilación? Muchas de las ocasiones se sale el tubo, se generan infecciones y eso puede causar alteraciones tipo hipoxia, tipo ototoxicidad en los niños que están ventilados.
Nace el niño, comienza su desarrollo y pasados los 28 días también tenemos factores de riesgo. En este caso ya encontramos las infecciones infantiles que se asocian con hipoacusia, meningitis, bacteriana sobre todo, sarampión, las paperas que tienen una característica de causar hipoacusia unilateral. En la ototoxicidad asociamos los quimioterápicos, niños que tienen que ir a terapia, quimioterapia por cáncer, ya presentamos problemas de ototoxicidad. La otitis media supurativa, otitis media a repetición. Las infecciones frecuentes son como, yo sí les digo a los papás, como una especie de ácido. Cada que el niño supura, sus células auditivas se van destruyendo y por ende una hipoacusia que es conductiva inicialmente va terminando en hipoacusia neurosensorial. Igualmente, síndromes que se asocian a hipoacusia neurosensorial o conductiva. Siempre los resalto, los más frecuentes, síndrome de Down, labio leporino, paladar rendido, Treacher-Collins, que van asociados a los problemas conductivos y neurosensoriales. Traumas de cráneo. El niño ya comienza a caminar, a jugar y está expuesto a lesiones traumáticas que pueden causar fracturas del temporal, fracturas del nervio auditivo, fracturas a nivel de cadena huesecillos con repercusiones en el tema auditivo. Pero lo más frecuente, y lo ven todo el tiempo, y les decía a los pediatras, las disfunciones respiratorias. Hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, rinitis alérgicas van asociadas a disfunciones tubáricas muchas veces severas que causan que los niños tengan otitis media crónica, ¿sí? Con repercusión auditiva. Incluso síndromes de deprivación auditiva, es decir, el niño comienza a retroceder en la generación del lenguaje por los problemas de tipo respiratorio. Esos son los factores de riesgo y si ustedes se fijaron, hay marcados 4 factores que los puse en rojo, ¿sí? Estos 4 factores de riesgos tienen una característica especial. La asfixia neonatal, la hiperbilirubinemia, el bajo peso y la ventilación asistida va asociado, y ya se sabe ahora porque hace 5 o 6 años no se lo consideraba todavía como de importancia, va asociado a la famosa neuropatía auditiva. Es decir, lesiones a nivel de las estructuras retrococleares que pueden causar problemas auditivos que no se diagnostican muy fácilmente, sobre todo cuando se utiliza un programa de tamizaje inadecuado, con temas de falsos positivos o falsos negativos en este caso. Entonces, ¿qué necesitamos o cuáles son? Bueno, antes que nada, ¿por qué tenemos que hacer un programa de tamizaje? ¿Por qué es ideal hacer un programa de tamizaje auditivo? Esto va enfocado un poco más a los directores de hospitales, si es que hay dentro de los que están aquí, gente que se relaciona con el manejo de un hospital o de centros de salud, del por qué es importante el tema del tamizaje. Primero, cuando yo tengo una patología que sea de importancia, es interesante hacer un estudio de tamizaje. Es decir, que esa patología sea prevalente o relevante en causar una alteración en el desarrollo del individuo y obvias razones la discapacidad auditiva lo puede hacer. Ya lo dijimos, la falta de audición va asociada a la falta de lenguaje. Por ende, es un problema de mucha importancia. Que sea prevalente, es decir, que su presencia a nivel del universo niño sea alta, obviamente. Hablamos de que los trastornos auditivos están 3 a 4 por cada 1000, siendo la patología más frecuente de tipo congénito, por obvias razones. Es un tema que debe ser tamizado. Que haya posibilidad de tratamiento, que la patología que nosotros estemos investigando la pueda manejar con alguna forma de tratamiento. En el caso del problema auditivo, prótesis auditivas y vibradores óseos, implantes cocleares o tratamientos clínicos o quirúrgicos pueden mejorar el tema de audición. Por ende, se debe hacer un diagnóstico temprano. Que este tratamiento tenga una respuesta adecuada, es decir, que yo le dé un manejo al niño con audífonos, con vibradores, implantes y que haya una buena respuesta, y obviamente la hay. La ventaja de la adaptación temprana es que el niño va a hablar. Si hacemos las cosas bien, el niño va a hablar, ¿sí? Y es la razón por la que tenemos que hacer el tema de diagnóstico temprano. Que haya ventajas en la identificación temprana, lo estamos recalcando. Si yo diagnostico de manera temprana, puedo adaptar de manera temprana y puedo rehabilitar de manera temprana. Entonces, teniendo todo esto en mente, ¿qué requiero para hacer un tamizaje auditivo neonatal? ¿Cómo tiene que ser el programa o cómo tiene que ser un proceso de tamizaje auditivo neonatal? Empezamos. El tamizaje tiene que ser, primero, antes que nada, simple, muy sencillo de hacerlo. Perdón un ratito porque alguien está prendido un micrófono. El tamizaje tiene que ser simple, muy sencillo. Tan simple que no lo tiene que hacer
El audiólogo no lo tiene que hacer el fonoaudiólogo. Alguna vez me decían, doctor, pero está loco, esto lo tiene que hacer alguien que tenga experiencia en audiología. No, señor. El tamizaje no lo tiene que hacer el audiólogo ni el fonoaudiólogo. El tamizaje lo puede hacer la enfermera, lo puede hacer un personal de apoyo, los internos, médicos residentes, en fin. ¿Por qué razón? Vuelvo y repito, porque no estamos diagnosticando. Es más, yo les decía alguna vez en el hospital público, si yo pongo a un audiólogo que está trabajando, un fonoaudiólogo que está trabajando en el hospital público a hacer tamizaje, es una pérdida de tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque él puede estar dedicado a diagnosticar de manera adecuada y no dedicado a estar filtrando a los niños. Eso lo tiene que hacer el personal de apoyo. ¿Sí? Ellos son los que nos dicen, doctor, mire, hicimos 10 tamizajes, estos 2 niños no pasaron, páselo acá. Ahora sí, nosotros lo vamos a valorar. Tiene que ser una prueba muy rápida de ejecutar. Rápido de ejecutar, es decir, no puedo hacer tamizaje que me demore 2 horas. Alguna vez alguien me decía, doctor, queremos comprar un equipo de potenciales evocados de diagnóstico para hacer tamizaje. Le dije, están locos. Porque si en preparar al niño me demoro 20, 30 minutos y el niño no está dormido, en fin, y hacer el potencial me demoro otros 30, 45 minutos, estás hablando de que haces uno por hora, mínimo. ¿Cómo puedes hacer una evaluación de esa manera? Entonces el tamizaje tiene que ser de una manera o una técnica que nos permite evaluar 4 o 5 niños por hora fácilmente, como lo hacemos con los métodos actuales. El tamizaje tiene que ser objetivo, no me tiene que dejar dudas. Niño que pasa, pasa, y niño que no pasa, no pasa. O sea, no puedo estar pensando, este niño no pasó. No, el tamizaje tiene que ser objetivo. Y de esta manera utilizamos o nos basamos en el sistema paso-falla. Es decir, no tengo que hacer interpretación de ondas, no tengo que hacer interpretación de barras, y nada, absolutamente. La pantalla me dice, ¿pasó o no pasó? Por eso lo puede hacer una persona que no tenga experiencia en audiología. Es muy fácil. Coloca la sonda, pone play y el equipo le dice, este niño pasa, este niño no pasa. Aquí entra el tema de que los equipos tienen que tener una alta sensibilidad y una alta especificidad. Me encantan a mí estos términos porque nosotros obviamente tenemos la línea de equipos audiológicos y muchas veces nos dicen del hospital, pero es que este equipo tiene que tener tal especificidad, tal sensibilidad. Y les pregunto, ¿y saben qué significa eso? Porque muchas veces es por rellenar papeles. Entonces pregunto a los profesionales, bueno, me estás pidiendo un equipo del 99% de sensibilidad y especificidad. ¿Sabes qué significa eso? Y la gente me dice, no, no, es que la norma de, ok, entonces vamos a explicar qué significa alta sensibilidad y alta especificidad. Y a la vez tienen que ser de bajo costo y efectivo. Y los equipos actuales lo son. No es como hace 20 años que un equipo costaba una millonada y era muy, muy difícil comprar sustrato. No. Los equipos cada vez salen tecnologías más sencillas, bajan de precio y se vuelven muy accesibles al médico. Y a la larga, incluso la recuperación de esa inversión es muy rápida, ya no toma años. Puede tomar tranquilamente 1 o 2 años para recuperar una inversión en un equipo de tamizaje auditivo. Cuando tenemos todo esto funcionando, el tamizaje se vuelve efectivo y las cosas van bien. Entonces aquí entramos, ¿qué características debe tener el equipo de tamizaje auditivo neonatal? Los equipos, como les dije, deben tener una alta sensibilidad, que no es más que el equipo tiene que tener la capacidad de identificarme correctamente o de manera correcta a todos los niños que tengan un problema auditivo o que tengan un problema que estamos investigando. Debe ser muy específico. Eso significa que el equipo tiene que filtrarme con exactitud a los niños que no tienen el problema auditivo. Ambos tienen que ser altos. Los equipos actuales superan el 98% de sensibilidad y especificidad. Y eso a su vez repercute en que tengamos pocos falsos negativos o nulos falsos negativos, es decir, niños que tienen un problema auditivo y que el equipo me dice que no lo tienen. O falsos positivos de niños que no tienen problema auditivo y el equipo me dice que lo tiene. Ventajosamente esto es muy bajo ahora y con los temas de potenciales evocados automatizados prácticamente no existen falsos negativos o falsos positivos. Supera el 99% de sensibilidad y de especificidad. Entrando en eso, hay 2 métodos de tamizaje que podemos utilizar. Uno, autoemisiones acústicas, que prácticamente todos lo conocen, y el otro que son los potenciales automatizados o potenciales evocados de onda quinta. Las autoemisiones acústicas fueron descubiertas en el año de 1979. David Kem se dio cuenta de que las células ciliadas se mueven. Las células ciliadas externas frente a estímulos acústicos se mueven, más o menos como esto. Vamos a ver. Cuando funciona es bonito. Perdón, no tengo audio.
Me disculpo, no tengo un audio. La idea es que esa célula está bailando frente al rock and roll. No sé por qué no me está sonando. Cuando hay un estímulo acústico, la célula ciliada externa responde cambiando se elonga, cambia su dimensión, produce movimiento y ese movimiento produce vibraciones. Esas vibraciones son captadas por un micrófono muy sensible a nivel del conducto auditivo externo, dándonos la respuesta al estímulo que nosotros generamos, indicándonos que ese oído externo está funcionando a nivel de sus células ciliadas. Ese oído interno, perdón, está funcionando a nivel de sus células ciliadas externas. Existen tres tipos de autoemisiones. Las autoemisiones espontáneas, que no tienen ninguna utilidad, pero que en algún momento se consideraba como un método de estudio. Es más, yo contaba ayer que tuve una anécdota hace 24 años con una paciente que estaba embarazada y me dijo, doctor, estoy embarazada y tengo problemas en mi oído. ¿Qué está pasando? Y me dijo, estoy escuchando perritos recién nacidos en el oído. Es como tener perritos en la oreja. Entonces le dije, mira, bueno, en esa época no había mucho conocimiento. Es un tinnitus que puede ir originado por el embarazo, el aumento de tensión, cambios hormonales, en fin. Y me dijo, doctor, sí, de acuerdo, pero hay un pequeño problema, es que mi marido también los escucha. Entonces ahí dije, wow, ¿cómo es eso? Y tenía razón, yo me acerqué a su oreja y se escuchaban pequeños sonidos, como perritos recién nacidos. Como digo, la ignorancia era extrema en esa época, no tenía idea de qué era, pero estoy ahora convencido que eran autoemisiones espontáneas, que se generaban en el oído de ella y que se escuchaban a nivel del conducto. No tienen utilidad clínica porque se presentan en el 70% no más de personas con audición normal. Por ende, el margen de error es muy alto. Por esa razón, se dejaron de utilizar como método de evaluación. Pero tenemos las autoemisiones evocadas, es decir, nosotros damos un estímulo y se produce una respuesta. Entran en este concepto las autoemisiones transitorias, que utilizamos como estímulo el clic, un clic muy rápido, y que es muy bueno para evaluar a niños menores de 6 meses de edad, porque produce una gran descarga a nivel de toda la cóclea y las respuestas son robustas. Entonces es mejor para utilizar en niños o en bebés. Y tenemos las segundas, que son los productos de distorsión. Este tiene una diferencia porque ya nos permiten hacer discriminación frecuencial, es decir, podemos estimular zonas específicas de la cóclea y obtener respuestas como tal. Aquí vemos un grafiquito de cómo son las optimizaciones transitorias. Como digo, se enfocan con un clic, ¿no? Un clic que es un estímulo ancho y nos dan una gran estimulación de toda la cóclea, ¿sí? Obviamente, como es un clic, la energía se concentra en las frecuencias agudas, entre 2000 y 4000 Hz. Y luego tenemos las autoemisiones post-distorsión, que como les decía, se evocan con tonos puros y nos permite hacer estudios frecuenciales, es decir, zonas específicas de la cóclea. Aquí tenemos unos gráficos de autoemisiones presentes. Como pueden ver, hay una gran distancia entre la autoemisión generada y el ruido de fondo, ¿sí? Acá tenemos, estas son autoemisiones por distorsión. Tenemos los dos tonos generadores y la autoemisión que se evoca a una zona específica. Tiene una fórmula especial que se basa en el doble de F1 por F2, en donde nosotros vamos a encontrar la autoemisión. Doble de F1 menos de F2, perdón. Y aquí tenemos autoemisiones ausentes, como pueden ver, no hay respuesta en ningún momento. Las autoemisiones se utilizan por tener varias ventajas en el tema del diagnóstico auditivo neonatal o tamizaje auditivo. Algunas de sus ventajas: no requerimos colaboración del paciente. Esa es la principal. Es decir, el niño esté tranquilo, no necesitamos hacer absolutamente nada, colocar la sonda y el niño y el oído no nos va a responder. Es ideal para niños y pacientes no colaboradores. No es solo para métodos de tamizaje, podemos utilizar de muchas maneras. Pacientes simuladores, por ejemplo, se pueden utilizar en ese contexto. O niños que no nos colaboran por una audiometría objetiva, podemos utilizar autoemisiones como método diagnóstico. Nos brindan información específica del oído. Ayer les decía en son de broma a los pediatras, antiguamente era aplaudían o hacían ruidos y el bebé se movía, entonces el bebé sí escuchaba, pero no sabíamos por cuál oído. ¿Sí? En el caso de las autoemisiones, podemos hacer oído por oído y tener una respuesta específica de ellas. Son específicas en localización. Las autoemisiones acústicas se generan a nivel de las células ciliadas externas y sabemos exactamente dónde está. Y esto tiene una gran importancia ahora para el diagnóstico de las neuropatías auditivas. ¿Sí? Yo les decía, las autoemisiones acústicas por sí solas no son diagnósticas, pero sí son diagnósticas cuando tengo conceptos de neuropatía para poder compararlas con los potenciales evocados.
No dependen de la integridad del sistema neuronal, otra razón para utilizarlas como método diagnóstico en la neuropatía auditiva. No requerimos ambientes sonoamortiguados y esto es buenísimo, es decir, nos permite hacerlo en el consultorio, en un ambiente tranquilo, en las salas, en fin, para poder tamizar rápidamente a los niños. Las automisiones son rápidas, no requieren personal como los dijimos y son tan rápidas que los equipos actuales que tenemos cuando hay función normal se toman entre 20 o 30 segundos para hacer un estudio. Son muy económicas, tanto en el concepto de equipo. Ya los equipos actuales no son tan costosos, no son regalados tampoco, pero no son tan costosos como al inicio. Y los dispositivos, los tips, las puntas no son realmente un costo mayor. Y eso a la vez repercute en el costo para el paciente. Normalmente en los centros privados las automisiones tienen un costo entre 15 y $25 por estudio, incluso menos dependiendo de dónde se las realice. Todas estas ventajas hacen que las automisiones sean el método de tamizaje auditivo por elección. Por elección. Es la base del tamizaje auditivo. Sin embargo, no todo es color de rosa, como lo digo. También tenemos desventajas. Y la principal desventaja es que no son diagnósticas. Vuelvo y repito, las autoemisiones no son diagnósticas. Otra desventaja, no se pueden aplicar en patologías de oído externo y oído medio. Sin embargo, yo personalmente, por ejemplo, utilizo autoemisiones acústicas más timpanometría como evaluación auditiva pediátrica. Una evaluación objetiva, no tengo que estar peleando con el niño en un tema de una audiometría, hablo de niños en edades preescolares, por ejemplo, y va muy bien. Y además, en patologías de oído medio que reciben tratamiento, me permite valorar la respuesta al tratamiento. Si no tengo autoemisiones al inicio y luego tengo autoemisiones, la respuesta fue la adecuada. No son válidas en neuropatías auditivas, pues solo valoran cóclea, y de la cóclea solo valoran células ciliadas externas. Por ende, las autoemisiones no deben ser utilizadas como método de tamizaje en casos de asfixia neonatal, hiperbilirubinemia, en los casos de ventilación asistida y niños con bajo peso. Ese es posiblemente el principal error que yo encuentro cuando veo métodos de tamizaje auditivo neonatal. Que los hospitales nos dicen, queremos empezar un programa de tamizaje con autoemisiones. Perfecto, pero no tienen que hacerlo solo con autoemisiones. Hoy se los dije a los hospital japonés. Tenemos que tener potenciales en neonatología y autoemisiones en el área clínica, porque no pueden ser el único método de tamizaje. Caso contrario, vamos a cometer grasos errores en el tema de los falsos negativos con estas patologías que ustedes ven ahí. Para eso entran los potenciales evocados. Los potenciales evocados auditivos de onda quinta o automatizados son respuestas neuroeléctricas, es decir, yo doy un estímulo y veo los pasos de ese estímulo hasta llegar al tronco cerebral. Son totalmente objetivas. En la versión sistema paso-falla hay una gran ventaja. Este sí es un examen diagnóstico. Si un niño no me pasa un potencial de onda quinta, descartando que haya un problema, hablemos daño de la sonda o obstruido un conducto, lo que sea, significa que el niño tiene un problema auditivo. Y lo que me queda es confirmar los umbrales que presenta ese niño. Actualmente, si hago un resumen un poquito, ¿cuál era el problema de los potenciales de evocados auditivos? Lo que les pasa a los neurólogos, por ejemplo. La interpretación de la famosa onda quinta. Es decir, mucha gente piensa que la onda quinta es la primera que se le ocurre y veo que la ponen por aquí, luego la ponen por acá o no la ponen, en fin. ¿Y por qué razón? Porque muchas veces es difícil determinar la onda quinta. No es fácil. Realmente el entrenamiento en tema de potenciales es estar haciendo todo el tiempo y viendo ondas quintas y viendo ondas quintas y conocer dónde debería aparecer la onda quinta e identificarla de manera adecuada. Pero a veces no se puede. No se puede. Realmente hay que replicar 2, 3 veces para estar seguro que esa es una onda quinta. ¿Por qué razón? Por el estímulo que utilizamos. El estímulo es un estímulo tipo clic, enfocado en altas frecuencias, a nivel de 3000 hercios, por ende podemos tener situaciones especiales. Y ya les recalco, potenciales evocados de tronco cerebral por sí solos no son prueba de audición y no sirven y nos pueden dar muchos problemas en el tema del diagnóstico. Sin embargo, los equipos actuales, o mejor dicho, en el año 2007 se identificó un nuevo tipo de estímulo, que es el estímulo CHIR. CHIR tiene una ventaja particular. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver el estímulo clic. ¿Cómo es su constitución? Es un disparo rápido e intenso y se baja. El estímulo CHIR es similar al estímulo clic en su componente frecuencial, pero tiene una característica. Las bajas frecuencias van primero y luego las altas frecuencias. Si se los hago de una manera gráfica, va a ser mucho mejor. Aquí les voy a mostrar un videito.
Este es un video de cómo funciona el estímulo clic, ¿sí? Cuando nosotros lanzamos el estímulo entra en las bajas frecuencias en la cóclea, van hacia arriba, ya van desencadenando un poquito de estimulación, y las altas frecuencias, que son las más intensas, desencadenan al final. ¿Qué significa eso? Que las bajas frecuencias se pierden en el fondo de las altas frecuencias y por ende la respuesta es pequeña, reforzada solo por las altas frecuencias. El estímulo chip cambia un poquito eso. Como les digo, el estímulo chip manda primero las bajas frecuencias. Entonces, cuando entra el estímulo en la cóclea, las bajas frecuencias entran primero, llegan a la zona basal, ya empiezan las medias, empiezan las altas y todas, una vez que llegan acá, todas disparan al mismo tiempo. Por ende, la respuesta es muy grande, muy alta, muy fácilmente identificable. Y la vamos a ver aquí. Aquí tienen ustedes lo que es la respuesta ABR con clics. La respuesta ABR de clic es muy similar a la respuesta de 4000 Hz. Las otras 2000, 1500 Hz están enmascaradas dentro de esta respuesta, por ende no se las ve. Sin embargo, en estímulos chip, como tenemos esa diferencia de tiempo en que las ondas lleguen hasta la base, todas disparan en una sola y la respuesta que tenemos es muy grande. Esto permite que el equipo la pueda detectar de manera automática. Es decir, el equipo detecta un voltaje de una amplitud amplia y considera que esa es la onda quinta. Obviamente son protocolos que los equipos manejan con mucha facilidad y ha permitido incluso que los equipos de potenciales evocados actuales tengan detección automática de onda quinta por estos parámetros. Eso hace que no tengamos que interpretarlos y por ende el equipo deba decir pasó o no pasó la prueba. La sensibilidad supera, como les dije, el 99%. Es decir, la posibilidad de tener falsos negativos es muy baja con potenciales evocados automatizados. Pero también, no todo es maravilla, también tenemos unas desventajas. La primera, obvia, el equipo tiene un costo mayor. Necesitamos suplementos que también tienen un costo. Utilizar electrodos, a veces se dañan los cables, en fin, ya se requiere un mayor peso. En este tema sí requerimos posiblemente que ya lo haga el audiólogo o el fonoaudiólogo, porque la colocación de electrodos ya se requiere un poco más de experiencia, un poco más de entrenamiento. No digo que no lo haga el personal de apoyo, pero sí se podría considerar que esto lo haga un médico o un médico audiólogo en este caso. Necesitamos mayor tiempo de estudio. El tamizaje en autoemisiones puede ser 20, 30 segundos, en potenciales puede abarcar hasta 10 minutos por oído. Entonces vamos a tener mucho menos tiempo para evaluar mayores casos. Por ende, solo lo enfocamos a neonatología. Se requiere un ambiente más controlado. Aquí ya entra el tema eléctrico. ¿Sí? Alguna vez alguien nos compró un equipo de potenciales evocados y no le funcionaba y estaba histérica porque no le funcionaba. Y cuando fuimos a verlo tenía puesto en una mesa de metal con 25 monitores de encima, con cables que pasaban por detrás. Es decir, la interferencia eléctrica era muy alta y por ende no podíamos trabajar, además del ruido de los monitores. Entonces se requiere un ambiente más tranquilo. Aconsejamos muchas veces que se ponga una sala, un cuartito pequeño, libre de todo, donde podamos hacer los potenciales de los niños para que sea mucho más rápido. Caso contrario, el equipo se demora mucho más tiempo. Como les dije, ambos sistemas trabajan de la versión pasa o falla. Pero ¿qué significa pasa y qué significa falla? Que es otro de los problemas. Volvemos al tema del diagnóstico en autoemisiones. Pasa significa que cuando yo le hice el estudio al niño, este niño cumplió el 99% de los parámetros que tiene el protocolo del equipo para decir que podemos considerar una función auditiva normal. A ese momento el niño cumplió los criterios. A ese momento. No significa que en 4, 5 años, meses o lo que sea, vaya a cambiar el tema. Por esa razón les aconsejo a los papás cuando nosotros hacemos tamizaje que estén atentos siempre al desarrollo auditivo y verbal del niño. ¿Sí? Si el niño no genera lenguaje a la edad normal, algo está pasando y tenemos que evaluarlo nuevamente. Por eso yo manejo una frase, me voy a decir al inicio. Niño que no habla a edad normal es sordo hasta demostrar lo contrario. Es lo primero que puede pasar. Ayer conversábamos con la doctora, hay algunos profesionales que todavía mantienen el criterio de que no pasa nada, el niño va a hablar, espérate nomás, a los 3, 4, 5 años lo evaluaremos y vemos qué pasa. No, ahí es cuando perdemos tiempo. Niño que no habla edad normal, sordo, hasta demostrar lo contrario, y no significa que un tamizaje inicial que fue positivo no vaya a alterarse en un futuro. Pasa no significa que la audición sea perfecta. Tenemos un margen pequeño.
tenemos que mantenerlo pendiente. No significa que esa audición va a ser estable en el futuro, lo que justamente les estoy hablando. Nace el niño, y le evaluaron todo perfecto, pero tuvo una crisis a los 6 meses, tuvo que ingresar, le dieron antibióticos y se olvidaron de la audición, porque ya tuvo un examen normal. ¿No? Hay que mantener siempre un control. ¿Sí? Falla significa que cuando hicimos el estudio, el niño no cumplió los parámetros del equipo para darle un sistema de PASA. Si el niño no cumple los criterios, necesitamos hacer una nueva evaluación, normalmente a los 30 días, que está dentro del protocolo que les voy a comentar. Y a su vez, debemos mantener con mayor razón un monitoreo del desarrollo auditivo verbal para detectar si es que no hay problemas en el futuro. Falla no significa que el niño sea sordo, ¿sí? No significa que el niño sea sordo o que tiene una pérdida confirmada, una pérdida auditiva confirmada, excepto con el tema de potenciales. Como les dije, si el niño no pasa, considerando que hemos eliminado los factores de cera y todo lo demás, estaríamos confirmando una pérdida auditiva. Falla no significa que el equipo esté dañado. Les decía ayer a los médicos, muchos padres manejan el síndrome de negación. Mi hijo no puede ser sordo. Por ende, estoy seguro que el equipo que usaron en el hospital, como es público, es un equipo dañado. No. Si el niño no pasó el examen, si falló, algo sucedió para que pase y hay que descartar las situaciones. Por ende, entramos en el protocolo de tamizaje auditivo natal. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un protocolo de evaluación de tamizaje? Y en la mayoría son generales, pero yo he variado algunas cositas dentro de la experiencia que hemos manejado y que me permito presentarles. Nace el niño, ¿ok? Lo primero que tenemos que ver, ¿este niño tiene o no tiene factor de riesgo? Si el niño no tiene factor de riesgo, vamos a hacer una evaluación con autoemisiones acústicas. Si el niño pasa esa evaluación con autoemisiones, le podemos dar de alta, es decir, la audición en ese momento cumplió los parámetros, es normal y no tenemos razón en ese momento para reevaluar. Con todas las recomendaciones a los padres de que si algo pasa en el futuro, problemas respiratorios, infecciones, traumas, lo que sea, vengan a un control nuevamente. Generalmente los problemas respiratorios. ¿Ok? Si el niño no pasa las autoemisiones, tenemos que repetirla a los 30 días. Aquí viene el tema de por qué no pasan las autoemisiones. Cuando yo inicié mi primer programa de tamizaje en el año 99 en el Hospital Central en Cuenca, me encontré con una realidad. Porque, claro, llega el equipito, uno está muy entero y comienzan a fallarme los casos. Sobre todo los niños que nacían por cesárea. Niño que nació por cesárea casi nunca me pasaba el primer tamizaje. ¿Y por qué razón? Les explicaba ayer. El parto normal es un medio para exprimir al niño. Cuando el niño pasa el canal del parto, el niño se exprime y los líquidos que están contenidos en las cavidades se expulsan, entre ellos los líquidos del oído, meconio, líquido amniótico, sangre. ¿Sí? En el tema de la cesárea no sucede eso. Por ende, tenemos alta posibilidad de que en el conducto auditivo haya quedado meconio, líquido amniótico o sangre. Y cuando nosotros hacemos la prueba, el niño no la pase. ¿Sí? En el caso de los niños que nacen en parto normal, generalmente es el vérmix el que nos da problemas o un poquito de sangre o líquido, que hace que los niños no pasen. O sea, es frecuente y se presenta con frecuencia que el niño nacido de parto normal y sobre todo de cesárea no pase la prueba y tengamos que repetirla a los 30 días. Repetimos las emisiones a los 30 días y tenemos dos opciones. Que el niño ya pase la prueba, por ende le damos de alta con todas las recomendaciones que les mencioné. O que el niño falle nuevamente la prueba. Y aquí sí ya me preocupo. ¿Sí? Si a 30 días el niño falla una prueba, nos tenemos que preocupar. Ahí vamos ya a una evaluación con potenciales clínicos y potenciales de estado estable a los 4 meses de edad. Aquí se presenta otro de los errores que lo veo con frecuencia y sobre todo con los neurólogos. Hacer potenciales de tronco cerebral antes de los 4 meses. Veo niños que hacen potenciales a los 25 días, que los hacen a los 30 días, al mes y medio, porque les piden hacer potenciales. Los potenciales de tronco cerebral son neurodependientes, es decir, necesito tener una maduración de la vía auditiva para tener un potencial de tronco adecuado. Y esa maduración no se da antes de los 4 meses de edad. El niño nace y tenemos un periodo de 4 meses en que su organismo se acopla al nuevo medio, si lo podemos decir así, y la parte neural no es completa o no está completamente funcional al momento del niño. También es así que ustedes saben que el niño nace sin ver adecuadamente y sin escuchar adecuadamente. El niño oye, pero no escucha adecuadamente justamente por el proceso de neuromaduración. Nosotros, si hacemos potenciales de tronco antes de los 4 meses, corremos la seria posibilidad de decir este niño tiene un problema auditivo cuando no lo tiene, es decir, un falso positivo. ¿Sí? Además, si tengo un niño
con problema de prematuridad, por ejemplo, tengo que compensar la edad. Si un niño nació de 38 semanas y le faltan 2 semanas, pues tengo que compensar esas 2 semanas. Si nació de 36 semanas, le falta un mes, y si los potenciales los hago a los 5 meses, no lo hago a los 4 meses. ¿Ok? Aquí tenemos dos posibilidades. Que el niño pase los potenciales, sin embargo, aquí ya entra un tema. Ya no le doy de alta al niño. Si el niño ya pasó los potenciales, la audición está bien y todo, le digo, mira, vamos a mantenerte en control cada 3 meses durante 3 años. Y esta es la base del tamizaje. El tamizaje no es mandar al niño que tiene problemas ni nada. Si el niño tiene un problema como este, que no me pasó dos automisiones, que me pasan los potenciales, lo voy a mantener en control durante 3 años. Mínimo cada 3 meses. Ese control puede ser con autoemisiones acústicas o, si el caso se presenta, repetir nuevamente los potenciales. Si el niño a los 4 meses no me pasó los potenciales diagnósticos y los potenciales de estado estable, hemos diagnosticado pérdida auditiva. Ya hemos confirmado que tiene una pérdida de audición y entramos en ese momento al protocolo de adaptación de audífonos, vibradores óseos o en el tema de implante coclear antes de los 2 años de edad, considerando un proceso de adaptación a audífonos previos, en fin, ya un protocolo un poquito diferente. Pero ¿cuál es la meta? Haberlo diagnosticado a los 4 meses de edad. No 5 meses, no 1 año, no 2 años, peor, 4 o 5 años como actualmente pasa. ¿Ok? Eso de niños que no tienen factores de riesgo, que es el 50% de niños con problemas auditivos. Mejor dicho, el 50% de niños con problemas auditivos están en esta categoría, no tienen factores de riesgo. Y se presentan de esta manera. Tenemos el otro caso, nace el niño, ¿tiene factores de riesgo? Sí. Si tiene factores de riesgo, el método de tamizaje va a ser potenciales de bocados automatizados. ¿Ok? El niño le hacemos potenciales, si el niño pasa, le vamos a dar de alta momentánea, pero le vamos a mantener con control permanente durante 3 años. Podemos ver si lo seguimos haciendo con potenciales o lo mantenemos con emisiones, dependiendo del tipo de factor de riesgo que el niño mantenga. Si el niño falla los potenciales de bocados, ya me preocupo porque ese sí prácticamente es diagnóstico. Sin embargo, lo repetimos a los 30 días. A los 30 días, igual, tenemos varias opciones. Que el niño pase y lo vamos a mantener en control durante los 3 años. O que el niño me falle los potenciales. Si el niño falla, a los 4 meses vamos a potenciales diagnóstico de tronco cerebral y potenciales de estado estable. Y aquí tenemos la opción de que el niño pase igualmente y vamos a control por 3 años. O de que el niño falle ese estudio y por ende hemos diagnosticado una pérdida auditiva y tenemos que iniciar inmediatamente la intervención de adaptación. Audífonos, vibradores óseos o implantes cocleares en un tiempo prudencial. Lo digo por qué razón, porque los implantes en Estados Unidos, por ejemplo, ya se están considerando entre los 6 meses y 1 año de edad, lo que todavía no hacemos nosotros. Nosotros estamos en el rango de los 2 años, pero ya vamos a empezar a bajar la edad de implantación realmente en el tema de los niños. Recomendaciones de una vez que tenemos todo esto. Recomendaciones para hacer tamizajes. Siempre, y lo conversaba hoy justamente en el hospital, siempre se debe realizar el tamizaje el día del alta del niño. No me sirve de nada hacer el tamizaje el día que el niño nació. Hablamos de los niños de factores de riesgo en neonatología. El niño está de bajo peso, le están administrando antibióticos, va a quedarse 1 mes, 2 meses. No. El tamizaje es ese niño al alta, siempre al alta del niño. Considerar los 2 protocolos. Autoemisiones de niños sin factores de riesgo y potenciales de onda quinta en niños que tengan factores de riesgo. Siempre documentar todos los casos. Esos son errores que cometemos, lo cometí yo al inicio. Por ejemplo, les dije que yo hice un programa con más de 1000 niños en el año 99 y nunca lo documenté. Es decir, me quedé sin esa base de datos. Siempre hay que documentar para hacer incluso un seguimiento. Muchos de los niños se escapan. ¿Sí? Nacen en los hospitales públicos, se les llama control y no regresan, porque viven fuera, porque viven lejos, pero si tenemos documentado los podemos estar molestando, si es así, ven a control, ven a control. Hay un tema que se hizo en Ecuador, hay el carnet de nacido vivo, es decir, un carnecito que se entrega a los padres con las características de Apgar y las vacunas y el peso y el control que va haciendo el pediatra. En ese carnet ahora está incluida la información del tamizaje. Es decir, un pediatra recibe el carnet y dice, a tu hijo si le hicieron tamizaje, pasó, qué bien. Mira, no pasó. ¿Y por qué no lo has evaluado? ¿Y qué no, necesito el control de este niño. Es decir, ya va la información del tamizaje en el carnet del niño y por ende el pediatra o cualquier médico que lo reciba puede estar pendiente de qué pasó con el tamizaje de ese niño. Y la principal recomendación siempre es de empezar. Hagamos tamizaje.
Hacerlo en tamizaje en medios públicos es espectacular. Hacerlo en tamizaje en medios privados es espectacular. Como medios privados no podemos hacer tamizaje auditivo universal porque no podemos evaluar a todos los niños que nacen en el país. Eso lo tiene que hacer la parte pública. Pero con medios privados sí podemos apoyar en el tema. Convenios con la parte pública, convenios con fundaciones, convenios con instituciones que manejen a niños para que nos lleguen los pacientitos y poder hacer el control y el tamizaje. Esto es más o menos lo que les manejo en el tema de tamizaje auditivo neonatal. Y me gusta terminar presentándoles dos casitos que son representativos de lo que sucede cuando no hacemos un tamizaje adecuado. El primero es un chiquito que vino a mi consulta a los 2 años, 10 meses. 2 años, 10 meses. En Ecuador, la mayoría de hospitales públicos tienen programas de tamizaje auditivo neonatal universal y tienen equipos de buena calidad, excepto una institución que es el equivalente a la Caja Boliviana. Se llama el Instituto de Seguridad Social en Ecuador. Tienen todo el dinero del mundo, se lo roban en toneladas, como digo yo, y no son capaces de tener equipos de tamizaje. Y este niño, lastimosamente, nació en el hospital del IES, en una ciudad en Ecuador. Nació el niño, no le hicieron tamizaje, el niño fue creciendo, controlado por los pediatras del centro de salud, no, sin factores de riesgo. Ningún factor de riesgo tenía el niño. ¿Sí? Y no hubo desarrollo del lenguaje. Nadie le dio, como decimos nosotros, nadie le paró bola al tema. El niño fue creciendo y llegó a los 2 años, 10 meses, es decir, casi 3 años, con ausencia completa del lenguaje. Recién para una primera evaluación. ¿Ok? Le hicimos el estudio con potenciales evocados auditivos y esta fue la primera respuesta, 95 decibeles, cero, nada, no hay curvas de nada. Yo hago potenciales de estado estable, obviamente, cuando tengo esto y encontré esta respuesta. Aquí me paro un poquito. Hay dos tipos de equipos actualmente de potenciales evocados diagnósticos. Y están de moda los equipos pequeñitos, de baterías, muy fáciles de usar en todo. Lastimosamente, esos equipos tienen un problema, que solo llegan hasta 100 decibeles. Es decir, no sirven para diagnosticar hipoacusias profundas. Lo veo, acabo de tener incluso aquí en Bolivia, tuve un caso de una chiquita evaluada en un centro con un equipo de buena calidad, pero que tiene eso, hasta 100 decibeles. Si me falta toda esta ventana de acá, cambia completamente la posibilidad de utilizar audífonos o utilizar implante. ¿Sí? Entonces, cuando tengo esos casos, porque yo también tengo esos equipos, ventajosamente nosotros manejamos todas las tecnologías, cuando yo tengo un diagnóstico en un niño, cuando encuentro respuesta 100, cambio al otro equipo para poder hacer las respuestas mucho más precisas hasta 125 decibeles. En el caso de este niño, utilizando ese equipo, no tuve respuestas ni siquiera a 125 decibeles. Absolutamente nada. Mandamos a hacer una tomografía, por obvias razones, y encontramos esta respuesta. No tiene cócleas. Un niño que no tiene cócleas. Es más, y como les decía ayer a los colegas pediatras, no tiene ni siquiera conductos semicirculares y no tiene problemas de equilibrio. Y eso, quitando la parte fea de todo, es interesante. ¿Por qué? Porque los problemas de vértigo en niños se están estudiando actualmente y el vértigo se considera como un proceso que puede ser compensado por el cerebro. Por eso yo soy enemigo de brindar antivertiginosos en los pacientes, porque no damos el chance al cerebro que compense. Y el caso de Dan y otro caso que tengo en México, que es exactamente igual, es demostración de eso. Los niños no tienen sistema vestibular y sin embargo no tienen problemas de equilibrio. ¿Por qué? Porque su cerebro lo ha compensado. Y tenemos muchos casos de niños que estamos en evaluaciones que, por ejemplo, se demoran al caminar, se caen al sentarse, no mantienen una postura en lo que deben hacer, que posiblemente esté asociado a un trastorno vestibular que se va a ir compensando durante el desarrollo. Aparte de información con este caso. Pero volviendo al tema, el niño no tiene cócleas. Lo único que tiene en el oído izquierdo es una fosa común en la cual logramos colocar un implante coclear. Se le puso un implante coclear para ver, realmente es para ver qué podemos lograr. Caso contrario, no hay futuro en él. Hemos activado el implante hace ya 3 meses, tenemos respuestas auditivas y también tengo respuestas vestibulares. Es muy simpático el tema. A él lo tengo un volumen 8 o 9, le subo un punto y el niño se marea. Entonces, en el volumen inferior hay estímulos acústicos, en el volumen un poquito más superior hay estímulos vestibulares. Y ahí estamos, en terapia y todo. Claro, es un caso muy, muy especial. En el caso que tenemos en México, que también se implantó, no hubo respuesta al implante. En el pequeño, en Ecuador tenemos respuesta, pero obviamente hay que ver cómo vamos en el proceso de evaluación. Segundo caso que tengo es una nena muy especial. A ella la vi yo a los 6 años de edad.
¿sí? Sin embargo, a ella la diagnosticaron de hipoacusia profunda a los 2 años y medio de edad. Antecedentes muchos. Problemas al nacer, tuvo un problema gástrico que requirió intervención, estuvo en cuidados intensivos y todos los factores de riesgo que ustedes quieran. Los tenía la nena. Y a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, le diagnosticaron de hipoacusia profunda con un examen. Este es un examen hecho por mí de potenciales de estado estable, pero el examen que ella tenía era muy similar a este. Uno de los errores que pasa en Ecuador y que les he dicho siempre, ningún examen en audiología supera a otro. Todos los exámenes son complementarios y no podemos dar diagnóstico con un examen. En Ecuador, como les dije, el gobierno implantó equipos de alto nivel diagnóstico en los hospitales y entre ellos, obviamente, estado estable. Pero los colegas fonoaudiólogos no les gusta hacer tronco cerebral. Hacen solo estado estable porque se les da la audiometría y con eso están felices y como el tiempo toma y tengo 4 pacientes y no puede. Todas las excusas para no hacer tronco cerebral. ¿Y qué sucede? Que solo se basaron, en el caso de ella, en el estudio de estado estable, que es muy similar, como les digo, este de aquí, hipoacusia severa a profunda. Le recomendaron a la mamá que le ponga audífonos. Inmediatamente la nena y la mamá dijo, no, no quiero ponerle audífonos porque usted está equivocado, mi nena no es sorda. ¿Sí? Y la verdad, la mamá tenía razón. Cuando vino a mi consulta, ustedes conversan con ella. Yo hablaba con ella. O sea, le pregunto de cómo te llamas y me contesta y todo lo demás. Es decir, no es sorda. O sea, la nena te contesta. Es imposible que con este lenguaje ella te conteste, con esta pérdida ella te conteste a volumen normal. Entonces hicimos una evaluación más completa. Les presento la inicial, obviamente, porque es la que me permite comparar. Pero cuando hicimos la evaluación, siempre empezamos por partes. Otoscopía, tímpano, meritólogo. Y aquí tenemos las otemisiones. ¿Sí? Otemisiones presentes en todas las frecuencias. Es decir, si yo le hago tamizaje a Mía con otemisiones, la respuesta, y la pueden ver ustedes acá arriba, clarita, es pasa. Pasó las otemisiones. Por ende, la cóclea de Mía es funcional. Le hice estudios de tronco cerebral y esta es la respuesta. Onda 1, 2 y 3 perfectamente formadas. Onda 1, 2 y 3. Acá onda 1 y 3 perfectamente formadas. 1 y 2, perdón, perfectamente formadas. Es decir, Mía tiene una neuropatía auditiva. Y la neuropatía auditiva se comporta así. El paciente, los estudios me pueden decir sordo, el paciente no es sordo. Lastimosamente estoy sin audio porque el video que les presento es Mía conversando a volumen normal. Tiene un problema de lenguaje, lo tiene por obvias razones. Estamos rehabilitándola en el tema. Es más, y es la discusión, ¿adapto o no adapto audífonos a ella? Yo a Mía le puse vibradores óseos, ella utiliza anteojos y le pusimos vibradores óseos en sus anteojos con una respuesta espectacular a una amplificación ligera, no a una amplificación para una pérdida severa profunda. Si a Mía le ponían audífonos de alta potencia, como era la recomendación inicial, Mía terminaba con una lesión coclear por trauma acústico, obviamente. ¿Sí? Entonces, esos casos los manejo para que ustedes vean la importancia de manejar protocolos de tamizaje y diagnóstico adecuados, porque puede cambiar completamente el comportamiento y el manejo que le demos a un niño. ¿Sí? Con esto termino. Espero escuchar los aplausos, aunque no soy por Zoom, pero bueno, no me creo. Les agradezco la atención. Vamos a abrir trato un tema de preguntas y pueden hacerlo por chat o si alguien abre el micrófono, pues encantado lo podemos trabajar. Antes que nada les dejo la información de nuestros centros en Bolivia, Cenaudi, ¿sí? Para quienes no nos conocen todavía, que nos vayan conociendo porque estamos creciendo mucho más y estamos implementando estos programas. La idea es ponerlos en varias ciudades. Cualquier información, cualquier soporte, cualquier apoyo, estoy a las órdenes siempre, cuando ustedes quieran. Más aún si podemos empezar a trabajar en el tema de tamizaje auditivo. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, si tienen alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hijo, hora y media. Buenas Disculpa. noches, doctor. Hola, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, mire, yo trabajo en el área de neonatología. Es obvio que veo un montón de niños que se internan todas las veces con todas las patologías de riesgo para poder tener una hipoacusia. El problema es que aquí no tenemos ningún programa para realizar tamizaje auditivo. Entonces, ¿hay algún programa que pueda ayudar a estos pacientes? Porque usted sabe, son gente de bajos recursos, entonces que pueda ayudarlos para enviarlos ahí. Por supuesto. Sofía, ¿en qué ciudad está usted? Estoy en Bolivia, Cochabamba. En Cochabamba. Sí, Sofía, sí. Y justamente hoy lo conversábamos en el hospital en Santa Cruz. En Ecuador, nosotros manejamos lo que se llama alianzas público-privadas.
Es decir, tratar de soportar a los entes públicos que no tienen las posibilidades. Y lo podemos hacer encantados de la vida. Es decir, además de asesorarles, ¿no? Porque la idea es que ustedes tengan su propio programa, pero mientras se hace, y es lo que vamos a hacer en Santa Cruz, mientras se hace eso, cuando usted quiera, podemos diseñar de alguna manera para que los pacientes sean referidos al centro y poder trabajar en el tema del tamizaje, porque es primordial. Es primordial, usted trabaja en neonatología, usted sabe de los factores de riesgo, cuántos están combinados en los niños. Es decir, un niño no tiene uno, en neonatología generalmente tiene dos, tres, cuatro factores de riesgo. Las posibilidades son muy altas. Entonces podemos trabajar y le tomo la palabra más bien en este tema, si podemos reunirnos. La administración, bueno, mi oficina principal está en Cochabamba, realmente, la administración de Senaudi está allá. Podemos trabajar ahora, que Andrea le tome por interno tal vez sus datos y hacer una reunión y ver cómo lo podemos manejar. Encantado de la vida. Muchas gracias, doctor. A usted. Lourdes, muchas gracias. Igualmente a ustedes por estar presente. ¿Alguien más tal vez tiene una pregunta, un comentario? Verles un poquito más de acá. Ahí, en galería, ¿cómo estamos? Ahí están bastantes. ¿Cuántos hacen tamizaje aquí? No sé si alguien puede conectarse y comentarme si hacen tamizaje, cómo les ha ido, qué problemas han tenido. Tal vez equipos que manejan alguna situación con los equipos o algo. ¿Sí? Porque si no tenemos más preguntas, bueno, ya es hora y media, es un poquito largo. Me despido. Gracias, la verdad, por estar aquí. Espero este tipo de reuniones, estaba conversando con Andrea, sería interesante mantenerlas en tiempo. El tema de audición infantil no se reduce solo a tamizaje. Hay que hablar de diagnóstico infantil ya una vez que tenemos un niño, cómo lo vamos a diagnosticar de manera adecuada. Hay que hablar de adaptación infantil. No es lo mismo poner audífonos a un niño que a un adulto. Siempre lo digo, los niños no son adultos pequeños. No podemos extrapolar protocolos para adultos a niños, porque las respuestas no van a ser las mismas. Es más, el niño ni siquiera nos da respuestas como nos la da el adulto. Siempre digo, el adulto me puede decir, oiga, doctor, no escucho, suban el volumen, bájenme el volumen. El niño no. Entonces tenemos que tener protocolos para poder adaptar en niños. Y hay equipos especiales para valorar eso. El manejo de audífonos, manejo de vibración ósea, el manejo de implantes cocleares, que estamos ya con el programa lanzado aquí, gracias a Dios. El tema de COVID el año pasado nos detuvo, pero lo retomamos ya. Adaptamos el fin de semana, hicimos 2 cirugías de implante coclear en La Paz. Tenemos planificadas para noviembre, espero por lo menos 5 o 6 cirugías más, si todo va bien, incluso ya en adultos. Es decir, estamos en el camino y trabajando bien en el tema. ¿Sí? Así, Susana, es un tema necesario no solo en tu país, a nivel mundial. Están así que, ya, por ejemplo, Estados Unidos se hace tamizaje al 100%. Le están empezando, mira, Ecuador tiene, Ecuador, Colombia, México lo tienen. El año pasado asesoramos al Ministerio de Salud de Paraguay y ya lanzaron cinco hospitales, ya hacen ya tamizaje. Lastimosamente solo con autoemisiones es algo que les dije que se tiene que trabajar para tratar de poner potenciales y estamos en eso. Perú no lo tiene, Bolivia no lo tiene, Argentina, lo he visto en algunos casos, no está tan bien en el tema tampoco, a pesar de ser un país poderoso. Chile también tiene en algunos sitios sistemas de tamizaje, pero la idea es hacerlo. O sea, les dejo sembrada el gusanito. Yo trato siempre en mi país de que si no lo hace el gobierno, que bueno, lo hace obviamente, lo hagamos los pediatras, lo hagamos los fonoaudiólogos, los audiólogos, incluso los otorrinos. Manejar un equipito pequeño de autoemisiones para hacer sus tamizajes privados y si hay un problema, como le decía justamente a Sofía hace un momento, hacer un convenio, por ejemplo, ustedes tienen un equipo, no pasan los niños, nosotros hacemos el diagnóstico, esa es más o menos la idea, ¿no? El trabajo en equipo. Sí, a veces se puede comprar por centros pediátricos, por ejemplo. Hay un centro de pediatría, están 2, 3, 4 médicos, compran un equipo entre todos y la inversión no es mayor. Y el beneficio final es ver la sonrisa de los niños cuando se adaptan, cuando los niños hablan y ver la felicidad de los padres de que el pronóstico de que un niño no iba a hacer algo en la vida lo pueda hacer. Me olvidé de decirles, incluso el tamizaje para el gobierno es hasta un negocio. ¿En qué sentido? Cuando yo tengo un niño no productivo, termina siendo una carga al Estado.
Se ha considerado y hay un estudio muy bonito en Inglaterra que hicieron una comparación de cuánto le costaba a un niño no amplificado, no diagnosticado adecuadamente, y llegaron a un valor de 1.500 libras, es decir, casi $1.800 por año por niño no amplificado. En Inglaterra, imagínense. Significa que aquí en Bolivia, si redondeamos a 1.000 niños que nacen al año y no los evaluamos o diagnosticamos adecuadamente, es 1,5 millones, $1.800.000 por año que le cuesta al gobierno. Yo llevo 5 años aquí en Bolivia trabajando. Significa que hay más de 5.000 niños andando por ahí. Es decir, un costo anual que supera los 8 o 9 millones de dólares por año al gobierno. ¿Y por qué no es productivo? Porque a la larga, si ustedes no forman un profesional adecuado, ese profesional no va a pagar impuestos. Ese profesional no va a comprar cosas, no va a decir, se vuelve totalmente improductivo para sí mismo y para el Estado. Hasta por negocio al Estado le convendría tener un programa de tamizaje porque a la larga le va a costar menos que mantener a los niños. Esa es más o menos la filosofía que se tiene. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos la verdad y esta charla queda grabada, la voy a subir luego y les daremos el link si la quieren ver nuevamente, si se desconectaron o algo, incluso para que la compartan. Me gustaría y les pediría de favor que la compartan con sus colegas, porque de esa manera vamos sembrando semillitas. Alguien está hablando de tamizaje, veamos qué dice y veamos qué podemos hacer al respecto. Gracias por todo. Buenas noches y me despido.